mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, en tu gloria cabeza rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu amor, porque nosotros no lo merecemos, no lo merecíamos, Señor, pero tú decidiste a venir a dar tu sangre, Señor, en esa cruz del Calvario. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Tú eres nuestro Dios y a ti exaltamos, a ti bendecimos. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Pues bienvenidos otra vez, hermanos, y un gusto estar aquí otra vez. Vamos a pasar un video. No, nunca. No. Sí. Quizá cubrir una necesidad. No. 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 Yo no asisto, pero sí, católica. No. ¿A pocas iglesias cristianas cuentan las iglesias de los monjes Shaolin y taoístas? Ok, de ese tipo. ¿Eres católico? No, con regular no. No, no soy creyente. Es porque la neta no he visto a Dios nunca y pues no sé qué peor. No me gusta la religión ni nada de eso. Porque son mentiras de que se dice en la iglesia. Sí, Día. Porque pues en las iglesias siempre se manejan cosas no ocultas y siempre a favor de algunos, no de todos. Y con sus ideas, no generalizo, pero por ejemplo esas que salen de los cristianos y demás, no tengo nada contra nadie, pero siento que es puro robadero de dinero. No me gusta lo que manejan la religión.
Cada quien tiene su forma de pensar y de creer. Pues no sé mucho de ellos, que son gente sin que ser, te engañan a la gente. Pues yo creo que Dios te ve justo ahí. No lo que pasa porque quiere. No sé si exista o no, pero de verdad No pienso nada de eso. Somos todos dioses. Creo que la neta nada más me como poco, pero pues nada más. No sé, no me encuentro sentido a la iglesia. Haciendo cosas más por la gente que por ellos. A mí no creo que me ayude. pues no sé, por ahora no me interesa tanto esto de la religión. Un poco de música, no sé. Que no cuentan, bueno, tan santos. Así como que, ay, no puedes hacer esto, no puedes gritar, no puedes comer. No sé, alguna atracción, alcohol. Actividad física y nada de tienes que hacer esto porque Dios lo dice. No, tiene que ser porque quieres y porque de verdad te nace. Nunca he sido llegada a las iglesias, entonces yo creo que nada que tuviera la iglesia me haría ir. Como más armonía. Libertad de opinión, libertad de creencia y de ideas. No, yo no iría a la iglesia. Haya lo que haya, yo no iría a la iglesia. Bueno, y para esto vamos a recibir a nuestro hermano Jonathan. Por favor, si puedes pasar. Y a Gabo, si puede orar por él. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de Jonathan. Padre, agradecemos, Padre, el ministerio en el cual él está sirviendo. Te pedimos, Señor, que hoy te va a hablar tu palabra, que seas obrando a través de él. Y todo lo que podamos aprender en este momento, Padre, podamos llevar a la práctica y guardarlo en el corazón, más que solamente en la mente. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya es viernes, último día de la semana, ya nuestras últimas horas de clase para muchos de ustedes. Y bueno, pues hoy cerramos la semana de Ministerio Juvenil, que creo que ha sido de mucha bendición, ha sido de mucho aprendizaje para todos nosotros, que espero que seguramente tenemos amigos cercanos que son jóvenes, tenemos jóvenes en nuestra iglesia, tenemos familiares que son jóvenes y pues creo que debe de ser una iniciativa y debe de ser una reflexión durante toda esta semana de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo podemos impactar a la juventud hoy en día, cómo podemos impactar a la iglesia también a través del ministerio juvenil, qué es lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Y justamente me pidieron que hablara acerca de la historia de la juventud, el pensamiento de los jóvenes hoy en día, qué ha pasado, qué está sucediendo y qué está por venir acerca de la juventud. Y hace algunos años un escritor, pastor y teólogo que se llama Samuel Escobar hizo una investigación muy importante acerca de la juventud, un libro que se llamaba Irrupción Juvenil, o se llama Irrupción Juvenil, y este libro decía: las comunidades cristianas empiezan a sentir la gravedad de los problemas pastorales cuando las realidades numéricas de la juventud se presentan, o bien se refleja en su incapacidad para responder a las necesidades específicas de la juventud rural, o en la dificultad para mantener un ministerio a los jóvenes en las situaciones urbanas. La irrupción juvenil plantea serios interrogantes
a los líderes cristianos. Y esa es la realidad. Durante toda esta semana hemos hablado de que el 75% de nuestra población son jóvenes, entre los 18 y 30 años. Y creo que vimos un reflejo en este video del impacto que tiene Dios en las vidas de los jóvenes, el impacto que tiene la iglesia en la vida de los jóvenes, el impacto que tenemos como cristianos en la vida de los jóvenes. Y durante esta conferencia quiero responder a 5 conceptos que tratarán de nuevamente darnos un poco de consejos, darnos un poco de qué está pasando en la mente de los jóvenes, qué pasa en lo que ellos piensan acerca de Dios. Como lo digo en el video, se ve un reflejo de eso. Pero quiero responder a 5 conceptos. Estos van a ser Dios, la paradoja de la espiritualidad, la religión, la fe y la iglesia. ¿Qué piensan los jóvenes en la actualidad acerca de esto? Francis Schaeffer, en un libro que se llama Los Caminos de la Juventud, dice: entre los estudiantes cristianos se formulaban las siguientes cuestiones. ¿Qué podemos hacer para que el cristianismo halle cabida en la cultura contemporánea? ¿Cómo conseguir que mi vida religiosa sea relevante para la sociedad? Y bueno, espero que durante toda esta semana hayamos podido tener nuevas formas creativas y nuevas formas para que podamos responder hacia estas necesidades. Empecemos con el primer concepto, Dios. ¿Cuál es la percepción de Dios en la juventud? ¿Cuál es la percepción de Dios en la juventud? Lo acabamos de ver. El silencio dice mucho de estos jóvenes acerca del concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto de Dios? Tú y yo lo conocemos porque tenemos una relación con Él, porque tenemos acceso a la palabra, porque conocemos quién es. Pero los jóvenes en la actualidad no saben nada de Dios, no conocen a Dios, no tienen idea de qué es Dios. ¿De qué es Dios? Y esto es algo que podemos observar en la cultura juvenil. O tienen muchas veces ideas erróneas de Dios. Muchas veces tienen ideas erróneas de Dios. El silencio dice más de lo que crees. Y seguramente hay muchos de nuestra juventud que al hablar de Dios no tienen mucho que decir. Nosotros tenemos mucho que decir al respecto, pero ¿estamos respondiendo ante esta pregunta? Y para entrar al segundo concepto, que es la paradoja de la espiritualidad, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una idea opuesta a lo que se considera verdad. A lo que se considera verdad. Dicen los sociólogos cristianos, muchos de ellos, que la juventud en los 50s y en los 60s notaron algo muy peculiar en la sociedad, que ellos veían una paradoja, porque había religiosidad en sus padres o en la adultez y pertenecían a una iglesia, ya sea, o iban a una iglesia ya sea católica o iban a una iglesia ya sea cristiana. Pero dicen los sociólogos que después de la Segunda Guerra Mundial, la juventud empezó a tener conceptos de decir, ¿por qué los adultos piensan esto? ¿Por qué tienen esta religión? ¿Por qué piensan esto de Dios? Que Dios es amor, que Dios, todos los conceptos que conocen, pero en la humanidad se vive de otra manera. ¿Por qué la humanidad se está matando unos a otros? ¿Por qué la humanidad está pasando esto? La paradoja de la espiritualidad. Y los jóvenes se preguntan, y los jóvenes se siguen preguntando eso hasta el día de hoy. Su percepción de Dios, uno de los detonantes más fuertes fue la guerra. Si nos damos cuenta, a lo largo de la humanidad, la religión ha estado presente en los cambios políticos y económicos. Y la juventud, al verlo, lo cuestiona. La juventud, al verlo, lo cuestiona.
Nuestros jóvenes veían esa paradoja. Creo que en el contexto de México, esa paradoja se vio reflejada en la iglesia y su doble moral. Aunque la realidad es que hoy lo que vemos de que pasan movimientos sociales en otros lugares como Chile, como Europa, y se suben videos y los observamos, eso no es nuevo. En los 50s y en los 60s, toda esa información y esas ideologías, incluso el movimiento de los 60s, fue por libros, literatura y revistas que venía de otros países y donde esos movimientos ya habían explotado y entonces los trajeron acá. Hoy lo tenemos mucho más fácil y acceso gracias al internet. Y hoy podemos ver lo que pasa hace una hora en Chile, hoy lo podemos ver en nuestros teléfonos. Antes no era así, pero pasaba lo mismo. Artistas viajaban a Europa gracias a lo que hacían y entonces venían con toda esa ideología y pasaba lo mismo aquí. Hay una frase que muchas veces he repetido y dice: los jóvenes no tienen nada en contra de Dios, sino más bien están en contra de la institución. Los jóvenes no creen en Dios porque no creen en lo que decimos conocer de Dios. Porque la religión se volvió una simple marca, se volvió un apellido sin reflejo y sin transformación. Se volvió una paradoja de la espiritualidad y la acción en la vida cotidiana y en la humanidad. Ahora, no todo es culpa de Dios ni de los cristianos. Hay otro factor y una realidad la cual vive el joven, todo ser humano, y que lamentablemente nos esclaviza, y eso se llama pecado. Pecado. Dice Romanos 1 del 18 al 23, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero que subrayemos en nuestra mente, o tengamos en la mente las palabras: Dios manifestó, invisibles, poder, deidad, claramente visibles y creación del mundo. Lo vuelvo a repetir: Dios manifestó, invisibles, poder, deidad, claramente visibles y creación del mundo. La palabra de Dios es clara y dice que el humano es pecador y entenebrece el corazón. Los jóvenes tienen muchas verdades, dicen muchas cosas que son reales y que tenemos que escuchar, que debemos de percatarnos de esas, pero que también puedo ver que muchas veces su corazón está entenebrecido por el pecado. Por el pecado. Necesitamos observar lo que nuestra juventud y nuestra generación está diciendo, pero también necesitamos hacerles ver que hay una realidad en la humanidad. Y me gusta mucho este pasaje porque habla de lo que conocemos como revelación natural, que Dios se manifiesta en todo. Les quiero contar una pequeña historia que tiene que ver con este pasaje. En una ocasión llegó una hermana conmigo y me dijo: oye, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada por mi hija, porque mi hija, su hija era cantante y cantaba en muchos grupos de México la buscaban porque era una cantante de rock sinfónico o metal sinfónico. Y la buscaban mucho. Y ella me dice: yo estoy muy preocupada por ella, porque en el ambiente donde está, yo quiero que venga a la iglesia, yo quiero que conozca de Dios, yo quiero que ella tenga un encuentro con Dios, que pueda escuchar del evangelio. Esta madre oraba desesperadamente porque decía que ella quería que fuera a la iglesia y que pudiera tener un encuentro con Dios. Y en ese momento yo me acordé de este pasaje que acabamos de leer. Recordemos las palabras: Dios se manifestó, deidad, poder.
Y recordaba ese pasaje y le decía, hermana, a partir de hoy quiero que cambie su oración. Y le dije, Dios no solamente está en el templo, Dios solamente no está aquí. Y le dije, si usted cree que Dios es grande, poderoso, fuerte, yo le pido que a partir de hoy ore porque esa joven pueda tener un encuentro con Dios en el lugar donde ella está. En los ensayos, pídale que tenga un encuentro con Dios. Cuando vaya caminando por la ciudad, pídale que tenga un encuentro con Dios. Que cuando esté en otro lugar, tenga un encuentro con Dios. Porque Dios se manifestó. Acabamos de ver lo invisible, lo poderoso y la creación que Dios hace y se manifiesta con poder. Hermanos, oremos porque nuestra juventud tenga un encuentro con Dios en la realidad de ellos mismos, no en la que nosotros queremos crear. Muchas veces, muchos de nuestros jóvenes no van a asistir a una iglesia, pero que en medio de su realidad Dios tenga un encuentro con ellos. Dios puede tener un encuentro con estas personas. Cuando estén estudiando, vean que la exactitud proviene de Dios y de nadie más. Que en las investigaciones, cuando nuestros jóvenes estén en el campo de la hipótesis, de observar y de comprobar la manifestación de Dios, se haga presente allí. Y que por medio de las verdades que lleguen, sepan que Dios hizo todo eso y se los permitió ver porque Él es bueno. Que cuando los historiadores y los filósofos lean, se den cuenta que Dios creó las letras, Dios creó el lenguaje, que Dios permitió el pensar y reflexionar para que se encontraran con la verdad absoluta que es Cristo. Que los músicos al tocar, al componer por medio de su creatividad y de su arte muestren a Cristo. No todo tiene que decir Made in Jesus para mostrar a Dios. No todo tiene que decir Made in Jesus para mostrar a Dios. Necesitamos orar de esta manera por nuestra juventud. Dios es Dios, el humano es humano y la iglesia es la iglesia. Observemos quién es Dios en su poder y deidad. Observemos cómo es el humano, pecador y con necesidad. Y que la iglesia sea verdaderamente iglesia, una iglesia que ame a Cristo y no permita la paradoja. Nuestros jóvenes tienen un mal concepto de Dios, tal vez por una paradoja en nuestra vida que hemos creado. Pero Dios es más grande que lo que piensen de Él y de nuestros errores. Dios es más grande de lo que piensen de Él y de nuestros errores. Vamos con el siguiente concepto. Ya vimos Dios, la paradoja de la espiritualidad y vamos a ver religión. ¿Qué piensan nuestros jóvenes de la religión? Y para hablar de esto, me acuerdo mucho de esta frase que voy a mencionar que se tuiteó, fue la más compartida en Facebook, fue lo que más se decía en una época, yo me acuerdo de los 2000, fue el eslogan de una generación. Y esta frase decía, Jesús no es religión, es un estilo de vida. ¿Cuántos no han visto esta frase en Facebook? Chorro, ¿no? Y todas la compartimos y bien padre, ¿no? Y es una frase muy padre, es una frase con un ímpetu increíble, con un alcance enorme, pero tiene un error. Tiene un error muy fuerte. Porque en el sentido semántico de la palabra religión significa devoción, dependencia y aferrarse a una creencia. Devoción, dependencia y aferrarse a una creencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no dependemos de Cristo, no nos aferramos a Cristo y tenemos una devoción por Cristo? ¿Cuántos? ¿No? ¿Ustedes no son dependientes, se aferran y tienen a Cristo como su todo? ¿Sí? Entonces levanten la mano, ¿sí todos? Ok, entonces en sí mismo somos religiosos. Somos religiosos. En sí mismos somos religiosos. Pero realmente hay un concepto del cual sí se adapta a lo que quería decir esa generación. Y para ello tenemos que cambiar la palabra religión por el concepto no conocen a Dios.
Si religión sonaba fuerte, no conocen a Dios, suena más fuerte. Primera de Juan 4, 7 al 9. Amados, ámense unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Porque los que conocemos el Evangelio creemos en Cristo, lo reflejamos en nuestra vida, en nuestras convicciones, en nuestras acciones y en amor. Pero aquellos que dicen ser religiosos no practican su fe. La realidad es que no conocen a Dios. Y tú y yo, ¿cuál de estos dos conceptos practicamos? ¿Somos cristianos y por lo tanto reflejamos la verdadera religión o no conocemos a Dios? ¿Será que la juventud no entiende, vuelvo a repetir, será que la juventud no entiende el verdadero concepto de religión porque nosotros mismos no lo entendemos? ¿Ni lo practicamos? ¿Ni lo vivimos? Es una pregunta que debe de entenderse, y por eso desde el inicio de la semana dijimos, el ministerio juvenil va pegado con la teología, porque no todo lo que dice la juventud hoy en día es cierto, y menos cuando no tiene las bases bíblicas. No todo lo que la generación o iglesia emergente dice puede ser verdad, y para eso necesitamos estudiar. Ya vimos el concepto Dios, la paradoja de la espiritualidad, religión y fe. La fe. Y hay una frase, nuevamente, que escucho mucho en los adultos, y dice, ¿por qué la juventud no cree en nada? ¿Por qué la juventud no tiene fe? ¿Por qué la juventud no cree en nada? Ya en otra ocasión he hablado de esto, y realmente algo que me encuentro es que pasa todo lo contrario. La juventud de hoy tiene y cree en muchas cosas. En muchas cosas. Cree en la igualdad, cree en la paz, cree en la naturaleza, cree en la familia alternativa, cree en las ideologías, cree en la ciencia, cree en el estudio, cree en el activismo, creen en que no hay verdad absoluta. Entonces los jóvenes de hoy sí tienen fe, sí creen en algo, tal vez algo equivocado. Algunas de esas cosas son buenas, pero tal vez creen en algo equivocado. Pero entonces, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Por qué nuestra juventud cree en muchas cosas y busca una causa legítima por la cual luchar, por la cual comprometerse, incluso hasta dar la vida? ¿Por qué? Pero ¿por qué no creen en Jesús? Las preguntas de reflexión serían, ¿Jesús será esa causa legítima con la cual ellos se comprometan? ¿Qué es más difícil? ¿Compartir a un joven que cree en nada o a un joven que cree en muchas cosas, pero las equivocadas? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Un joven que no cree en nada o un joven que cree en muchas cosas, pero las equivocadas? Yo soy de los que creo que hoy deberíamos de tener una conciencia activa por compartir a la juventud. Y para mí yo pienso que debería de ser más fácil compartirles de Jesús. Porque creen en muchas cosas. Y están buscando en qué comprometerse y en qué creer. Pero, ¿será que no estamos haciendo nuestra tarea? Necesitamos observar también esto de nuestros jóvenes. Y vamos con el quinto concepto, la iglesia. La iglesia. Y para esto quiero preguntarles, ¿a quién de aquí le gustan las series o películas de zombies? ¿Aquí a alguien le gusta? Aquí hay varios, son varios fans. Pues yo tengo en mi casa, mi hermana es fan de las películas de zombies y ve todas las series.
y también Iraís, por cierto, Iraís es fan de las películas de zombies y le gustan un chorro, ¿no? Y todas las películas de zombies tienen el mismo argumento: un virus se propaga por las ciudades, convirtiendo a cadáveres humanos y con un imparable apetito por la carne, y ese es el argumento, ¿no? De todas las series y películas de zombies, ¿no? Por eso ahora tantos memes con el coronavirus, ¿no? Pero Iraís me explicaba algo muy importante. Iraís me explicaba algo muy importante de las películas y las series de zombies. En estas series, los zombies y estos hombres terribles que caminan comiendo gente y todo esto, no son el verdadero peligro. En estas series, los zombies no son el verdadero peligro. El verdadero peligro son los hombres vivos y sanos. Esos son el verdadero peligro. Sí, los zombies matan y quieren satisfacer su necesidad, pero las personas sanas se aprovechan del caos y se harán cosas horribles unas a otras por solo querer sobrevivir y querer tener la razón. ¿Es cierto o no? En las películas de zombies pasa eso. ¿Será que los sanos se han convertido en los más egoístas? ¿Será que vivimos un apocalipsis zombies sucumbidos por el pecado de las personas vivas y donde solo las personas vivas solamente piensan en herir? ¿Será que los cristianos, siendo los que conocemos la verdad, nos hemos vuelto en los más egoístas y en las más terribles personas? Bueno, a la iglesia de Dios se le ha dado un papel que corresponde justamente como un apocalipsis zombie, donde en medio del pecado, del horror, de la destrucción unos a otros, del egoísmo, de la competitividad, del consumismo, en medio de esto, la iglesia debe de tomar su papel y ser iglesia que predica el evangelio y vive el evangelio. Hay una frase de Alex San Pedro que dice: para poder ganarte ser escuchado, debes dejar que los demás hablen. Para poder ganarte ser escuchado, debes dejar que los demás hablen. Yo tengo una filosofía de liderazgo muy radical y la prueba o el reto de un líder que yo pastoreo, podríamos decir, de mis jóvenes, es que yo les digo: ustedes pueden graduarse en su liderazgo cuando la influencia que tienen aquí en la iglesia, con una oratoria increíble, con conocimientos de Dios, con una predicación, con conceptos estilo seminario, ustedes pueden graduarse de liderazgo cuando vivan esa influencia aquí como en el aula de su escuela. Ustedes pueden graduarse de ese liderazgo cuando tengan la misma influencia que tienen en la iglesia como la tienen en el aula de su escuela. Porque puede ser una persona con una apologética increíble, pero cuando ese joven cristiano no tiene una influencia en su salón de la escuela, aún le falta madurar. Muchas veces pasa eso mismo, ¿no? En el seminario. Puede que venimos de otra ciudad y somos los líderes, presidentes, gobernadores o de la convención y todo eso, ¿no? Y hemos predicado en muchos lugares y cosas bien padres, ¿no? Y cuando llegas aquí te encuentras que te falta mucho por aprender. Te falta mucho por aprender. Sé que somos hijos de Dios, pero muchas veces el concepto que tenemos como cristianos, como iglesia, está mal. Nos gusta ser escuchados que somos nación santa, sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, pero con una responsabilidad muy pobre. Creamos a personas capaces de decir muchas cosas en el templo, pero muy pocas que decir en la sociedad. Y a veces ni siquiera nos gusta escuchar a la sociedad. La iglesia está para predicar a Cristo en la sociedad. Sé que algunos de ustedes acaban de terminar la literatura juánica y recuerdo mucho un pasaje de Juan 14 donde dice que Jesús comienza diciendo quién era, quién es y por qué había venido y a dónde iba. Y entonces comienza, después de haber sabido eso en capítulo 14, dice comienza lavando los pies. Y después de eso viene un discurso de el amor
¿Por qué Jesús es amor? ¿Y por qué Jesús les dice que tenían que amar a los demás? Y Él era la fuente de amor. Y después viene un discurso de que se iban a enfrentar a muchas cosas, pero Jesús mismo les iba a dar la fortaleza para salir adelante. Y se van a enfrentar al mundo, no son del mundo, pero yo los envío ahí. Y entonces Jesús les dice, pueden enfrentarse al mundo porque yo voy a estar con ustedes. Pero comenzó con una cosa: lavando los pies. Lavando los pies. Lavando los pies. Tal vez la iglesia debe de tomar ese ejemplo de Cristo y deba de impactar a la juventud lavando los pies, ganándose el derecho de ser escuchados, siendo una iglesia de influencia y liderazgo en otros. Algunos de ustedes saben que doy talleres a ministerios estudiantiles en universidades en México, y siempre que termino un taller les digo, ¿cómo van a servir a su universidad? ¿Cómo piensan servir a su universidad? Y ya, ¿no? Me dicen muchas cosas y siempre para complementar lo que ellos me dicen, y yo les digo, sirvan a su universidad haciendo lo que nadie quiere hacer en su universidad. Sirvan a su universidad haciendo lo que nadie quiere hacer en su universidad. Si hay muchos jóvenes que desertan, ayúdenles, denles clases. Si hay familias rotas, den consejería. Si nadie quiere lavar los baños, lávenlos ustedes. Gánense el derecho de ser escuchados. Gánense el derecho de ser escuchados. Gánense la oportunidad de ser escuchados. Tal vez debamos de comenzar por allí como iglesia. Y cierro con lo siguiente, Hebreos 1, del 1 al 4. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen suya, quien nos sustenta todas las cosas por medio de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ello. Acabamos de ver que los chavos, nuestra juventud puede tener muchos conceptos de Dios, tal vez erróneos, algunos por nuestra culpa, por nuestra ineptitud, por nuestra inexperiencia, algunos otros no. Pero este pasaje nos dice algo, que Dios mandó a su Hijo unigénito para salvarnos. Dios se sigue manifestando por medio de Cristo. Dios se revela por medio de Él. Cristo sigue siendo la única respuesta, el único medio y nuestro único Salvador para que la juventud se acerque a Él. Prediquemos a Cristo. Vivamos nuestra creencia y nuestra fe y que Jesús siga siendo el centro de nuestras vidas. Le pedí justamente a Alex que cantara la canción que cantamos en la mañana, porque creo que esta historia puede seguir siendo la canción de muchos de nuestros jóvenes hoy en día. Jesús transformando la historia de muchos movimientos juveniles. Jesús sigue siendo esa respuesta para miles de jóvenes. Jóvenes muertos que piden un Salvador. Glorioso, glorioso, glorioso día cuando un joven se salva y conoce de Cristo. Glorioso, glorioso día. Vamos a orar. Y le pido a Alex y a los grupos si puede volver a tocar esa canción. Y después de tocar la canción le voy a pedir le voy a dar el lugar a Roberto para que cierre también con otra oración. Gracias, Padre.